todas, estamos efectivamente en la Plaza de las Aulas. Esta plaza, este lugar emblemático de la capital de Aplana, yo creo que es uno de los lugares donde más visitantes recibe, donde más viandantes, donde es un punto de confluencia, ¿no? Donde se quedan los amigos para tomar algo, pero muchas veces pasamos por tantos y tantos lugares de Castellón sin saber qué ocurrió antes. Nos gustaría en este apartado que vamos a dedicar al patrimonio a contar un poquito la historia de esta plaza y en concreto, sobre todo, la historia del edificio que tenemos a nuestras espaldas. Es un edificio que no estuvo ahí siempre, es un edificio que en realidad antes ocupó otro solar y antes otro y antes otro. Tenemos que remontarnos prácticamente al momento de la fundación de la ciudad, en el siglo XIII. Muy pronto en este Castellón medieval, poco a poco empiezan a surgir las primeras calles, las primeras vías, la calle Mayor y luego otras calles paralelas, adyacentes, hasta hacer un entramado cuadrilátero, lo que llamamos, endamero. Y poco a poco empiezan a aparecer nuevos arrabales, estos arrabales que son barrios, uno de ellos fue precisamente esta zona en la que nos encontramos. Y aquí habían pues, viviendas señoriales, viviendas de los primeros vecinos de Castellón. Cuando estamos llegando al siglo XIV, es decir, prácticamente 100 años después de la fundación de Castellón, Guillem de Trullols, que era un hombre muy poderoso, muy importante en esta ciudad, decide dejar en una de sus viviendas, al final de la calle Mayor, unos terrenos, ceder un solar y también una vivienda para hacer un hospital. Un hospital porque en este momento era un hospital privado, efectivamente. El tema de la beneficencia, el tema de la salud era muy importante y entonces se dan cuenta que una población que empieza a ser ya una población medieval, importante, con feria y con otros privilegios, necesita un hospital. Así que este prohom, esta personalidad de Castellón, cede su casa, la casa de Guillem de Trullols, para hacer un hospital que empezó pues, de una manera muy precaria, con apenas 10 camas. A la muerte de Guillem de Trullols y su esposa, ellos no querían que este acto de beneficencia acabara aquí y entonces en su testamento dejan escrito que esta vivienda continuará siendo un hospital y además dejan unas rentas perpetuas para que siempre haya dinero. Son unas comunidades religiosas las que se encargan de cuidar a los enfermos. Llega el siglo XIX, llega Bermúdez de Castro, que es una personalidad muy importante, un militar que hizo muchísimas cosas en esta ciudad, en esta capital, y decide ampliarlo, hacer un jardín y todas las habitaciones donde estaban los enfermos, pensad que eran habitaciones comunales, por supuesto, daban a este jardín y se convierte prácticamente, pues eso, durante la mitad de todo un siglo, en un hospital de referencia. Acaba siendo un hospital municipal hasta 1860. Esta es una fecha clave para esta plaza, porque el hospital de Trullols, que había sido hasta la fecha hospital municipal, pasa a manos de la Diputación. La Diputación en 1860 en Castellón empieza a tener mucho poder y desde entonces la gestión de este hospital pasa a ser de la Diputación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la Castellón no es el mismo Castellón del siglo XIV, el Castellón del siglo XIX es un Castellón que ya es una ciudad moderna, incluso acabamos de ser nombrados capital de provincia, de manera que hay una sobrecarga y hay un exceso, ¿no?, de enfermos frente a los recursos que tiene el edificio, que además es un edificio pues, que se ha quedado algo anticuado. La Diputación, en los plenos, empieza a debatir largamente sobre qué hemos de hacer. ¿Hacemos una reforma de este hospital de Trullols, lo ampliamos, lo mejoramos o hacemos uno de nueva planta? Así se pasan unos cuantos años debatiendo qué tienen que hacer, hasta que finalmente, ya cerca de los años 80, se decide que, del siglo XIX por supuesto, se decide que se va a hacer uno de nueva planta. Y entonces es el arquitecto provincial, es Manuel Montesinos Arlandiz, el que empezará a hacer unos diseños y finalmente se colocará la primera piedra del Hospital Provincial. Un edificio que todos conocemos, que hemos paseado, que está en la avenida del Doctor Clará, que por cierto seguramente a lo largo de toda esta temporada con Televisión de Castellón también visitaremos porque es un inmueble muy interesante. Pero el caso es que nos despedimos del hospital y se queda aquí, se libera un solar en el centro de la ciudad de Castellón en el siglo XIX que además no hay que comprar, no hay que expropiar porque ya es de la Diputación. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces se decide que tiene que ser, que ya en el siglo XX, que se tiene que levantar un edificio a la altura, con la prestancia de la propia institución, de la Diputación Provincial. Y es entonces cuando el hijo, qué curioso, el hijo de Manuel Montesinos Arlandiz, que también se llamó Manuel Montesinos Ibáñez,
levanta un edificio de 1907 con un carácter historicista que recordaba mucho, por cierto, a las obras de su padre, y lo levanta aquí en esta plaza. No es el que tenemos a nuestras espaldas, los espectadores no están viendo el edificio de Montesinos Ibáñez en absoluto, porque llega la contienda civil, llega la guerra civil, y en el año 1938 un bombardeo del Ejército Nacional, del Ejército franquista, deja prácticamente en ruinas este edificio. Dicen que 3/4 partes del antiguo edificio de la Corporación Provincial quedó derruido, incluso la iglesia adyacente de la Sangre también quedó muy destrozada. De manera que, claro, cuando acaba la guerra no hay dinero para reconstruir. Tendremos que esperar unas cuantas décadas también hasta que otros 2 arquitectos insignes para esta provincia, que son Luis Ros de Ursinos y Vicente Traver Tomás, levantarán ahora sí el edificio que tengo a mis espaldas. Este edificio, aunque tenía y recordaba en algunas maneras el antiguo edificio, el de Montesinos Ibáñez, realmente no tiene la calidad arquitectónica de esa otra época. Es un edificio mucho más endeble. Tiene evidentemente la solera de ser un edificio para la Corporación Provincial, pero no la calidad arquitectónica que tendremos en otros edificios parejos. Es un edificio que tiene ladrillo rojo y después tiene una piedra caliza blanca. Esa combinación que estáis viendo entre el ladrillo y la piedra blanca, la caliza, es lo que le da, ¿no?, la combinación, el ritmo a este edificio, que tiene una entrada importante, una entrada de gran prestancia, un piso noble, donde se alternan, veis, los frontones triangulares y circulares, pero en cualquier caso no tiene la calidad que habéis visto ahora, que os he enseñado en esa imagen, de la única fotografía que se conserva del que fue antes edificio de la Corporación Provincial. En cualquier caso, desde entonces este edificio ocupa este solar y ocupa uno de los lugares, como os decía al principio, neurálgicos y un punto cardinal dentro de la ciudad de Castellón. Ahora, si os parece, os voy a contar algunos otros detalles de lo que ha ocurrido ya no en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Hemos llegado al siglo XXI, estamos cómodamente sentados en esta terraza de Sara Alejandría. El siglo XXI realmente también ha sido muy importante para esta plaza, porque sabéis que desde principios de siglo, a caballo entre el siglo XX y XXI, Castellón probablemente se recordará por esa efervescencia cultural que se ha vivido en esos primeros años de este siglo, de esta centuria. Prueba de ello no solo son las salas públicas, como por ejemplo en esta plaza tenemos el Centro Cultural Provincial Las Aulas, que es una sala de exposiciones junto con la sala anexa, la sala de la capilla, que organiza exposiciones para artistas de toda la provincia, incluso artistas invitados. Pero no solo es eso, es que además el propio escenario de la Plaza de las Aulas se ha convertido en un lugar importante donde los artistas, donde los creadores desarrollan a veces acciones en vivo. Pues estoy pensando, por ejemplo, en la Nit del Art o en otras tantas y tantas actividades que fin de semana tras fin de semana eligen este enclave, porque es muy interesante. Y en los últimos años, además, hay todo un espacio también para libros y para otras propuestas. Este es el caso de Sara Alejandría, que es quizá el último en llegar a esta plaza, pero ha llegado con una fuerza también arrolladora. Este espacio, precisamente lo veíamos al principio de esta sección, está desarrollando una labor literaria, de edición de libros, editorial, pero también es un lugar donde se están haciendo muchas propuestas culturales que están dinamizando la plaza, hasta el punto de que muchas veces ya se relaciona cualquier actividad que se haga en la Plaza de las Aulas con Sara Alejandría. Por algo será, está dando un oxígeno a esta plaza, y es señal de que esta plaza tiene todavía mucho recorrido. Algo ocurrió también en el siglo XXI, que sobre todo en los primeros años, que fue un plan de embellecimiento que puso en marcha el Ayuntamiento de Castellón para ir instalando y colocando esculturas por los distintos lugares del término municipal, tanto Castellón como el Distrito Marítimo, como el Grau. Aquí precisamente en esta plaza hay 3 esculturas. Yo creo que es el momento de presentaros a los 3 testigos mudos de esta plaza. En 2006 fue el año en el que se colocó la primera escultura en esta Plaza de las Aulas. Su autor es José Miguel Mas Valls,
Y esta escultura está precisamente, si os fijáis, en un lugar infantil donde los niños y las niñas de la ciudad vienen y comparten un ratito, ¿no?, con los columpios y con los otros juegos infantiles. Precisamente por eso se eligió un tema infantil. ¿Qué estamos viendo? Pues, por cierto, que nos retrotrae un poco a una escena típica veraniega y estival, donde un niño pequeño, desnudito, porque hace calor, está jugando y tiene una acción muy frágil, de una fragilidad extrema, que es una acción, por cierto, muy infantil y que despierta mucha ternura. Él ha encontrado una ranita, que es la que lleva en sus manos con muchísimo cuidado, fijaros cómo abre su manita, y esa ranita lo que va a hacer es que la va a depositar en una fuente para salvarla, ¿vale?, para salvarle la vida. Esta fuente tiene unas formas muy angulosas, muy geométricas. Fijaros que es como un tótem que contrasta precisamente con las carnes blandas del pequeño, que además el hecho de estar desnudo lo que lo hace es todavía más sugerente, ¿no?, mucho más voluptuoso en cuanto a las formas blanditas, ¿no?, de este niño de corta edad, frente a la angulosidad de la escultura. Es una escultura que en cualquier caso lo que quiere es crear la simpatía y la empatía con el resto de pequeños ciudadanos, en este caso niños y niñas, que vienen hasta aquí a jugar a esta Plaza de las Aulas. Parezca, esta escultura tiene 3.600 kilos. Esa potencia y esa rotundidad en realidad parece muy liviana, porque esta escultura de Jerónimo Uribe, que lleva aquí desde el año 2009, en realidad tiene como unas secciones geométricas, como unas pulsaciones, que lo que hace es que le da un aspecto mucho más liviano de lo que en realidad es, porque son 3.600 kilos. Su título es Arbre de Pau. Y os cuento un poco. Jerónimo Uribe es un artista mexicano que lleva ya algunos años afincado en la ciudad de Castellón. Cuando a raíz de este plan de embellecimiento se le pide una escultura, él plantea precisamente la primera imagen que tuvo de la ciudad de Castellón, un artista mexicano que llega y lo que le sorprendió fue el aroma de azahar, que es una ciudad que está abrazada y rodeada de campos de naranjos. Quizá a lo mejor más cuando vino él que en la actualidad, pero esa imagen, esa primera imagen que él tuvo de la ciudad es lo que más le sorprendió. Entonces pensó que para hacer un Arbre de Pau como homenaje a Castellón, qué mejor que utilizar la silueta del naranjo, de este árbol cítrico tan castellonero. Y si os fijáis, realmente tiene ese aspecto de naranjo, tiene un tronco bastante bajito y luego una copa ancha que se abre. En cualquier caso, va a ser una metáfora. Estuvimos en la Universitat Jaume I y vimos cómo el árbol puede ser una metáfora del conocimiento. En este caso, la misma idea, pero con un mensaje mucho más universal también, que es el de la paz. Él piensa que la paz es como un árbol, porque también hunde sus raíces, es decir, tiene que tener una buena base, una base sólida, pero después la libertad y en general la paz también tiene ramificaciones, igual que los árboles. En cualquier caso, si somos capaces, ¿no?, entre las distintas comunidades, entre nuestras diferencias, unirnos como un árbol, ¿no?, con el mismo tronco, y a partir de ahí la diversidad que tienen las distintas ramas, pues a lo mejor encontramos la paz. Esta es una metáfora fantástica en un mundo convulso, ¿no?, donde todos los días encontramos noticias que nos sobrecogen precisamente por no hallar la paz. Bueno, pues los castellonenses que se acerquen hasta la Plaza de las Aulas y vean, ¿no?, este árbol, que siempre recuerden cuál sería la solución a los conflictos, que es la paz. Estos 3.600 kilos tienen además un material que es un hierro esmaltado, es un hierro tintado en azul, con unas tonalidades violáceas, que le da también un aspecto muy curioso, muy potente, que se ve desde distintos flancos y desde distintas perspectivas de la plaza, que por supuesto en este caso es un color simbólico, ya que no hace alusión al naranjo, pero sí es un tono que le da mucha fuerza y le da mucha potencia. Es una de las obras para mí más interesantes que tenemos en la capital de La Plana, por todas sus metáforas y por todas sus implicaciones. Vamos a acabar ya con la última escultura, que es lo último que nos ha llegado a esta Plaza de las Aulas. Y el arte tiene mucho de tentación y de juego de seducción. Precisamente la última escultura y el último lugar donde reposamos en esta Plaza de las Aulas es una escultura que lleva por título La Tentación. Es de Juan Ripollés y es una escultura que donó la propia Diputación, la institución provincial, dentro de este plan de embellecimiento que estamos contando. Este 2010 es el último año donde se ha colocado una escultura para embellecer esta plaza.
Esta escultura llama la atención porque, fijaros, hemos hablado antes de Jerónimo Uribe de 3.600 kilos de peso, mientras que esta escultura, con este aspecto de rotundidad también y de fuerza, en realidad pesa prácticamente menos de la mitad, apenas 1.200 kilos de peso. ¿Cuál es el truco? Bueno, porque está hueca, ¿no? Este bronce está hueco, es un vaciado que llamamos, de manera que toda esa sensación de que sea una maza, un peso, en realidad es un engaño óptico, es un engaño visual, porque es una pieza que está hueca. Sobre esa cabeza poderosa lo que sostiene es la manzana, nos está tentando. Quizá ya no nos pueda tentar en este siglo XXI con la expulsión del paraíso, pero sí nos puede tentar con la cultura. Yo quiero acabar precisamente con esta manzana, porque la manzana, bueno, es algo aparentemente, ¿no?, que no es peligroso. La cultura es sí peligrosa, pero sí que es verdad que la cultura nos despierta un espíritu crítico que tiene que ser muy importante.